Hello and welcome to Telesur. I'm Carla Gonzalez and this is Interviews from Quito, the program where we explore the biggest challenges ahead in the country and in the region. In today's program, we continue looking at campaigns against homophobia in Latin America. In our previous episode, which you can find on our YouTube page, we discussed the aspect of indigenous communities in this fight to protect LGBTI rights. Today, we'll analyze the role of women and how feminist organizations are also adding to the struggle. With growing international support, women are going beyond their boundaries and stepping up for other communities in need. To look at this, we have with us Cayetana Salao, a feminist artist and activist for LGBTI rights. But first, let's take a look at this video. Several demonstrations for the International Day Against Homophobia have taken place around the world. LGBTI organizations participated in parades, protests, and cultural demonstrations. But also other communities, like feminist organizations, supported this cause. In Ecuador, artists like Cayetana expressed their support through art and activism, because inequality is a problem that affects not only LGBTI communities, but also women and other vulnerable social groups. Hello, Cayetana. Thank you for joining us. So, the communities in Ecuador, they're still demanding, for example, same-sex right to the government of Lenín Moreno, as all countries that are part of the Inter-American Convention on Human Rights. How is that still going on? Is that fight? Si bien es cierto, en el Ecuador han habido muchos avances en temas del marco jurídico y de la Constitución que favorecen el principio de igualdad y no discriminación en función de la orientación sexual, de la identidad de género de las personas, aún todavía quedan algunos vacíos normativos que no han podido ser modificados o adaptados a la avanzada constitucional que tenemos como país, y también el Estado aún maneja algunas deudas con las obligaciones internacionales que tiene, especialmente en el acceso de las personas LGBTI que han sido vulneradas de sus derechos cuando quieren acceder a la justicia. Básicamente hay también otra serie de demandas que tienen que ver con la vida ciudadana de la población LGBTI, que de alguna manera todavía experimenta rechazo, estereotipos, estigmatización, que no le permiten en la vida concreta, real, ejercer de manera libre el goce de los derechos humanos. And we saw that in the recent protests by these groups that wanted to protect families or how they see families are. And they're happening here in Ecuador, in other countries as well. Claro, evidentemente hay una intención bastante dañina, digamos, de estos sectores que tratan de colocar en el lugar de los valores lo que sería el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, para nosotros estos movimientos que muchas veces incursionan desde un lugar de ignorancia o de falsedad de la información que se pueda estar generando alrededor del marco de los derechos humanos, y para nosotras lo más importante es que la defensa de los derechos humanos no tiene que estar atravesada por creencias religiosas o por motivaciones de grupos que tengan alianzas con ejercicios del poder económico, político, porque es desde ahí donde se está logrando tergiversar el avance y el marco de derechos humanos que tenemos a favor de la población LGBTI, y por eso para nosotras lo más importante es la protección de un derecho, y que los derechos no tienen que estar establecidos o legislados de alguna manera a partir de las creencias religiosas, y que ninguna creencia religiosa podría de alguna manera atentar tampoco contra ningún derecho humano. And well, connecting to the religion, as you were saying, even the Pope Francis said that the issue of being homosexual shouldn't be a problem anymore, that the church is fine with it. Hay avances científicos, hay una increíble apuesta por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por favorecer a los grupos históricamente vulnerados. En ese grupo estamos la población LGBTI, que históricamente ha sufrido una serie de dificultades para poder expresar su identidad de manera libre y en el ejercicio de sus derechos. La comunidad científica ha avanzado también en decir que la homosexualidad ya no debe ser considerada una enfermedad, que la
los procedimientos de cambio de sexo, de transición de género de las personas diversas, tampoco puede estar sujeta a parámetros psiquiatrizantes o patologizantes de la realidad de estas personas. Evidentemente esto es un avance de la comunidad científica, es un avance del sistema interamericano, pero algunos países, desde la lógica de la soberanía de su propio país, todavía manejan, por ejemplo, en algunos países del Caribe, una penalización, por ejemplo, sobre la homosexualidad. En el Ecuador la penalización estuvo vigente hasta el 97. Actualmente nosotras manejamos un código integral penal que vela por los delitos que se realizan en función de la orientación sexual y de género, pero hasta el momento en el país no se ha condenado ningún acto, por más que en los años 80, en los años antes de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, se dieron una serie de vulneraciones súper graves y que actualmente también siguen manifestándose en la vida pública, ciudadana de las personas LGBTI. Entonces ahí, más allá de los avances científicos, del avance de derechos humanos, todavía hace falta una adaptación especializada de tanto la institucionalidad, las autoridades de los estados, para que eso se vuelva un reflejo de la realidad de las personas. So how can we get more rights as a region? We are constantly hearing about how the Latin American integration is actually helping in some issues for economics or social issues or politics as well. But how can it help in the region in topics like LGBT rights? For example, only a few countries, Mexico, Brazil, Colombia, Argentina, and Uruguay, have same-sex marriage approved. How can we push for that? Es complejo el tema de la soberanía de los países y cómo los países ordenan la vida jurídica de sus ciudadanos. Es diversa en el continente. Yo creo que cuando hay una debilidad por parte de los estados, están las herramientas internacionales. Está la Convención Interamericana, están las convenciones que luchan contra el racismo, las que luchan contra todas formas de discriminación. Por ejemplo, Ecuador ha firmado las convenciones contra el racismo y contra discriminación y todas formas de intolerancia, pero todavía no ratifica. Entonces es un papel de la sociedad civil en vínculo con las organizaciones de otros países, de su propio país, quienes tenemos que estar impulsando constantemente que las intenciones iniciales, por ejemplo, de una firma, de una convención o de un tratado, se ratifiquen en los términos y en los tiempos y en las formas contempladas por el sistema. Adicionalmente, creo que es súper importante decir que cuando un Estado o al interior de un país no hay una garantía de derechos humanos para poblaciones específicas, siempre podemos acudir, digamos, a la alianza internacional y al sistema, por ejemplo, interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando las instancias nacionales no nos permiten salir de una situación de opresión. Y en ese sentido yo creo que el movimiento feminista, el movimiento LGBTI ha hecho grandes esfuerzos por consolidar de alguna manera una avanzada, un criterio regional que por un lado por ahora tiene que defender los avances hasta ahora conquistados y generar todavía condiciones sociales para que no haya retrocesos como los que plantean los grupos reaccionarios, conservadores, fundamentalistas y religiosos, y así también como lograr que de alguna manera siempre la voz de la sociedad civil esté empujando, digamos, esos avances. So these international organizations, as you say, should be the ones protecting the rights of the communities. And you are participating in a summit at the OAS. How would that work? How does your organization participate and how does the Ecuadorian state participate in that? Sí, bueno, yo soy parte del Taller de Comunicación Mujer, que es una organización que desde el 2008 tiene estatus consultivo ante la OEA, y esto nos permite de alguna manera acceder a los instrumentos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y participar, por ejemplo, de las asambleas generales que se dan en varios países cada año. Este año se va a dar en Washington, yo voy a participar en esta asamblea general como parte de la sociedad civil en temas de género, movimiento de mujeres y la comunidad LGBTI. Estas son varias iniciativas que tiene la sociedad civil para poder interactuar, incidir y generar incidencia política directa en lo que sería, digamos, la cara internacional de sus países. Adicionalmente, el Taller de Comunicación Mujer está realizando algunos esfuerzos por llevar un consenso o una idea
de algunas organizaciones que, por ejemplo, en el Ecuador no tienen estatus consultivo y pero que pueden entregarnos información. Entonces, de eso hemos hecho ya un par de vínculos que estamos tratando de fortalecer y solidificar, así que nosotros ahora vamos a la Asamblea General con un informe sobre acceso a la justicia para mujeres, niñas y niños en temas de género. Vamos también con el informe sobre lo que está pasando en la realidad del Ecuador sobre clínicas de deshomosexualización, con estas terapias irregulares que se permiten en el país, y con un informe que estamos intentando completar a nivel regional. Estamos llevando el extracto Ecuador sobre lo que sería la condición de los derechos humanos de la población de la niñez LGBTI y de niñas y niños de padres de parejas homoparentales. Entonces, esta es una labor que hacemos como sociedad civil y desde esos espacios, bueno, incidir, proteger la avanzada, generar incidencia con las autoridades de los países y con las autoridades del mismo organismo de Estados americanos. Can you explain us a little bit more on what these clinics are in Ecuador? They were a big issue a couple of years ago. Is that still continuing? How do you see that situation? Nosotras consideramos que esta problemática, que son graves vulneraciones de los derechos humanos, aún no ha sido resuelta en el país. Han estallado varios picos de denuncias de existencia de encierros, de prácticas de encierro ilegal, involuntaria a población LGBTI que es internada en clínicas de adicciones, en cuyos internamientos se propone la modificación, la corrección de la orientación sexual y de la identidad de género. Esta es una realidad que nosotras venimos denunciando aproximadamente desde el 2000. Hasta el momento se han dado algunos pasos por parte del Estado, pero no tenemos ningún delito penado, sancionado, investigado adecuadamente bajo los términos, por ejemplo, de tortura, de crimen de odio, que son las figuras que nos permiten actualmente el Código Penal calificar como delitos. Esto es lamentable para la cara internacional del Estado porque no ha podido dar una respuesta y hasta el momento las clínicas que han sido intervenidas, las clínicas que fueron intervenidas en el periodo de mayor acción del Estado siguen funcionando o no se han cerrado del todo porque se les trabaja como una sanción administrativa y no como una sanción de un delito. Entonces es muy compleja la situación en el país, especialmente ahora que los grupos conservadores, los grupos reaccionarios de fundamentalismos religiosos están generando toda esta nube alrededor de la existencia de las poblaciones LGBTI que consideramos que todavía están en amenaza de encierro constante, incluso de ser inducidos a pensar que su condición, su derecho a su orientación sexual, a su identidad de género, debería ser corregido, ¿no? Entonces esas son vulneraciones que están sucediendo constantemente en el país y que no han sido resueltas. So what would you say would be the relationship between the civil society in Ecuador, the public, with the feminist movement? Ahora yo creo que hay un momento de mucha efervescencia social, de una crisis ideológica. Estamos no sé, como siendo expectantes de guerras, escándalos de abusos sexuales en la iglesia, cosas que la sociedad en general no está pudiendo tener respuesta. Y yo creo que el movimiento feminista, el movimiento LGBTI en la región están generando mecanismos de incidencia política, social, mecanismos de articulación regional que nos están permitiendo de alguna manera fortalecer el entendimiento de este tipo de problemáticas y de alguna manera, obviamente estamos en un momento también de mucha efervescencia desde las pasiones que levantan los grupos conservadores, fundamentalistas, y creemos que en ese sentido hay un momento de explosión de esta efervescencia que también está permitiendo que la alianza feminista LGBTI esté produciendo algunas cosas. De hecho, el Ecuador el Estado ecuatoriano manifestó interés por reunirse con los grupos de LGBTI a finales del año, antes de la consulta popular. Evidentemente hay intenciones electorales, pero la idea es que ya estamos siendo sujetas y sujetos políticos de interés porque nos convertimos en actores sociales que generan presión, que generan de alguna manera algunas nuevas reflexiones y nuevos conceptos, nuevas categorías para entrar en la vida jurídica y en el ordenamiento de los países. Entonces eso sí lo tomamos como algo positivo y hacemos un llamado a que a la gente que quiera apoyar estas luchas esté
articulando a las organizaciones de la sociedad civil desde esta lógica de ampliar la progresividad de nuestros derechos. And which of those strategies has been more efficient? We see the movement Ni Una Menos around the region that was very effective in denouncing the cases of femicides, and also in the United States, the Me Too movement against sexual abuse. What are these strategies? Which ones are more effective? Evidentemente hemos visto ahora también el uso de las redes sociales, de Twitter, de enlaces que nos genera la tecnología, que nos permiten de alguna manera colocar en el espacio público estos temas que a veces son trabajados incluso solo desde el escritorio, desde los espacios legislativos, jurídicos, ¿no? Entonces eso se ha convertido en un campo de batalla para que de alguna manera podamos poner nuestras propias hashtags, nuestras propias frases, ¿me entiendes? O sea, ni una menos, vivas nos queremos, aplica la igualdad, felicitar los avances en cuanto a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, por ejemplo, son cosas que ayudan de alguna manera a fortalecer también un ejercicio de incidencia política, pero desde el uso de las tecnologías. Ahora lo que nosotras estamos apuntando es que es complejo en una situación en la que nos encontramos, en la que ya no estamos avanzando en derechos humanos de manera más lenta, porque nos toca defender los avances hasta ahora logrados, que son avances que han venido siendo trabajados por la sociedad civil con largo aliento. Son procesos históricos que han logrado, por ejemplo, el voto de las mujeres, la ciudadanía civil de la población LGBTI, y que ahora que tenemos que defenderla, porque no estamos pudiendo avanzar, ¿no? Entonces hay que, como de alguna manera, encontrar el vínculo que nos permita, y las palabras, las estrategias que nos permitan llegar a que eso se siga entendiendo como un avance en derechos humanos. And perhaps one of the things that most affect people outside of the feminist and LGBTI movements is to see the figures, the actual figures of violence against women and LGBT, sexual violence also. We have, for example, some figures from the census, the Statistics and Census Institute in Ecuador, saying that 6 out of 10 women experience violence from 15 to 64 years old, and about 25% of those are actually sex crimes. So how does that affect your strike, your struggle? Bueno, por un lado, cuando nosotras experimentamos una realidad que sobrepasa más de la mitad de la población, o sea, somos más de la mitad de la población, yo considero que casi todas las mujeres en el país somos víctimas de violencia y somos sobrevivientes de violencias desde la niñez hasta la adultez. Los análisis, los estudios que nos permiten de alguna manera ver en cifras lo que expresa la realidad, en el Ecuador todavía es algo complejo, porque el sistema de información, el sistema de recolección de estadísticas, cómo se registran los delitos, cómo se registran las vulneraciones de derechos a las mujeres, a la población LGBTI, aún no es exhaustivo. En el país hay mucha debilidad sobre el sistema de información, sobre cómo se registran los datos. Por ejemplo, el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, maneja ciertas cifras, Fiscalía maneja cifras distintas. Las organizaciones sociales tenemos que valernos de una serie de trabajos en red para poder tener cifras que se apeguen un poco a la realidad. En cuanto a femicidio, por ejemplo, ¿no? Cómo las organizaciones podemos tener una capacidad de articular varios sectores para saber más o menos cuántas mujeres han sido asesinadas con violencia extrema en el año, y que son cifras que difieren mucho de lo que reporta Fiscalía, de lo que reporta el ECU 911 o de lo que reporta el mismo sistema de información del país. Entonces, es importante hacer un llamado a las instituciones para que se haga de mejor manera eso, que es una obligación para el Estado. El Estado está obligado a registrar específicamente en temas de violencia, abuso sexual. Por ejemplo, los casos de abuso sexual en temas infantiles, los datos son muy variados, ¿no? En unidades educativas se manejan ciertos datos, el sistema de educación maneja otros datos. Entonces son cosas que tienen que ser fortalecidas para que nosotras podamos ver a través de las cifras una realidad real, ¿no? Y ahí podemos, no sé, hablar incluso de cifras que pueden maquillar una realidad y que no son realmente el reflejo de lo que está pasando.
And that, for example, also affects how we see the social situation of the women that are involved in these cases of violence. For example, the social, political, economic situation, once it's lower, the women see more violence in their homes, in their workplace, in their studies, when they go to universities. How would that affect the situation as well? Yo creo que asistimos a un momento histórico, regional, global, diría yo, de una o sea, de un incremento de la violencia y que ese incremento también se realiza de manera mucho más extrema. La violencia se está manifestando de maneras mucho más extremas. Yo creo que esto se debe no solo a la crisis ideológica y social a la que asistimos, sino también a la incapacidad de respuesta que tiene la policía, el sistema de justicia, el sistema de información. Las autoridades no emiten un mensaje claro de que hay situaciones que son ya intolerables o que deben trabajarse como una posibilidad de cambiar patrones socioculturales. Hay avances en el Estado, por ejemplo, la ley para erradicar la violencia contra las mujeres fue una construcción muy tensionante por la retórica de la ideología de género de los grupos fundamentalistas. O sea, es un terreno que levanta muchas pasiones y es un terreno que tiene mucha resistencia al avance, además de que el Estado es laico y obedece también el principio de progresividad del Estado. Tiene que haber una sociedad civil que esté empujando a que las leyes, las normas de los países reflejen una realidad y atiendan una realidad más allá de las creencias o de los valores que las personas quieran defender, ¿no? Entonces eso es un lugar complejo de hablarlo y es importante que hablemos desde el derecho. O sea, ejercer un derecho no tiene por qué estar en contraposición con una creencia, con un valor religioso, por ejemplo, o un valor religioso en un Estado laico no puede imponerse por sobre los derechos de las personas que han sido históricamente vulneradas. Entonces, son cosas que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que estar sorteando todo el momento para hacer nuestra incidencia en la ley, en el Código de Salud, en el Código de la Niñez. Son discusiones que se están dando, por ejemplo, en el país, ¿no? Y que, por ejemplo, como no pudo entrar la consideración del principio de igualdad en función de orientación sexual e identidad de género en la ley de las mujeres, se nos ofreció una ley LGBTI aparte, pero que todavía no se está trabajando, que solo ha sido un ofrecimiento, ¿no? Entonces hay cosas en donde toda la sociedad civil tiene que empezar a seguir presionando. But so is the government really listening to the feminist movement? We saw there was a recent session on the International Commission on Human Rights on women's issues, and the Ecuadorian state was not there. How does that affect the relationship between you two? Yo creo que el Ecuador tiene que mejorar mucho su papel internacional, que ya es un momento de mucha vulnerabilidad social en donde no se puede permitir estar alejada de los mecanismos de protección del sistema interamericano, por ejemplo, o de las Naciones Unidas. Creo que ha sido claro, por ejemplo, en el manejo de la problemática en la frontera norte, y de eso yo creo que, por ejemplo, que viene a la canciller a mejorar las relaciones con Naciones Unidas, pues es un paso importante de asumir que no han estado muy activos en esos ámbitos. Creo que más que nos escuchen, yo creo que hemos sabido hacernos escuchar. Los movimientos sociales acudimos a muchas series de estrategias, marchas, tuitazos, presencias en la asamblea, petición de reuniones con las comisiones de la Asamblea Nacional para que los criterios que nosotras trabajamos como sociedad civil, que se hacen cargo de las problemáticas a las que el Estado le da la espalda, es importante que nos tomen como interlocutoras legítimas para la construcción de leyes, para la construcción de la vida jurídica de nuestro país. Entonces yo creo que más allá de que nos escuchen, nosotras inventamos y nos recreamos para hacernos escuchar y para que de alguna manera podamos entrar con nuestros criterios a estas herramientas, a estos instrumentos que ordenan nuestra vida civil. So how are the feminist and LGBT community and their political actors, for example,
doing in the situation in Ecuador? Are they actually getting things done? For example, we saw how the elections in Costa Rica were a big issue on the whole LGBTI rights because the Commission was demanding that Costa Rica apply, respect the rights for the LGBT, but they denied it. So how is it happening over here? Are we getting that support, that pressure from these political actors? El terreno es complejo y yo creo que actualmente el Estado escucha a los sectores sociales y los sectores sociales se hacen escuchar, pero cómo se resuelve eso a la final en la ejecución de una ley, de la construcción de una política, de una norma, siempre es un poco más ambiguo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, lo que pasó en la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, al principio se contemplaba a la orientación sexual y la identidad de género de las mujeres, pero luego por la incidencia de los grupos fundamentalistas eso se dejó por fuera, se armó una serie de injerencias por parte de estos grupos, pero evidentemente cuando nosotras salimos a la marcha el 25 de noviembre, aliadas entre el movimiento feminista, el movimiento LGBTI, nos permitieron entrar a la asamblea, tuvieron que renegociar y reevaluar su situación y bueno, la ley es más o menos buena, neutral, un poco ambigua en algunos casos, pero es más o menos buena. Entonces es un momento en donde tenemos que estar atentas a los momentos en donde podemos incidir y hacernos considerar de alguna manera como una presión social contundente, porque las mujeres somos más de la mitad de la población LGBTI que ha sido históricamente vulnerada, ha despertado a una exigencia mayor de sus derechos y entonces el Estado nos tiene que escuchar, pero a la vez también tiene que mejorar sus condiciones en sus operadores de justicia, en su capacidad legislativa de la Asamblea. Entonces hay como un montón de cosas en donde yo veo que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, tiene ciertas debilidades y que bueno, estamos por eso aliándonos con la comunidad internacional, con el sistema interamericano para que eso de alguna manera empiece a permearse en el país. And do that pressure that the groups need to get things done in their own countries. Unfortunately, we are running out of time, Cayetana, but we would love to continue talking in some other occasion with you on these very important topics. So we were talking to Cayetana Salao, a feminist artist and activist for LGBTI rights, about protecting the community's rights in the region and how feminist organizations can add to this fight and protect basic human rights. This is Interviews from Quito. I'm Carla Gonzalez. Thank you very much for watching, and until next time.